noches, bienvenido a esta edición de Nuevos Cambios en este domingo. Hoy vamos a platicar de un tema muy abordado, muy debatido también durante los últimos años, sobre todo en este sexenio, que ha sido la tarifa de transporte. En 2018 se aprobó lo que hemos llamado el tarifazo, una actualización, como le llaman los transportistas, un golpe al bolsillo, como le llama el usuario del transporte urbano, y algo que no es posible, como le llamó Jaime Rodríguez Calderón. Cumplió durante estos 6 años esa promesa de campaña el gobernador que está a punto de irse, pero perjudicó la situación de transporte. Hoy tenemos la mitad de unidades prácticamente y un usuario que se queja de un mal servicio y que teme que empezando el próximo gobierno pueda aumentar. ¿Cuál es la propuesta que tiene el próximo gobierno? Hernán Villarreal, sobre todo, ya la hizo a los transportistas y es pagarles por kilómetro. Vamos a ver a detalle esta propuesta, vamos a platicar también, que casi no hemos tenido la oportunidad de escucharlo, a Abelardo Martínez, empresario que encabeza la mayoría de las rutas aquí en Nuevo León. Vamos a platicar qué es lo que piensan los transportistas de esta propuesta con la que el gobierno que viene pretende no subir la tarifa y pagarles lo justo. Vamos a escuchar su opinión, vamos a tener también algunas entrevistas y notas que nos van a evidenciar cómo es que hoy vive un usuario de transporte esta situación complicada. Bienvenido, comenzamos con la semana, las frases más importantes. La novedad de que la policía modelo de San Pedro anda secuestrando para los grupos delictivos. Cayeron 10 elementos, pero pueden ser más. Y pues por supuesto está abierta también en cuanto a la eventual comisión de otros delitos en perjuicio de otras víctimas, como también la participación eventual de otros imputados en estos conductos delictivos. Pese a ello, ni el alcalde ni el secretario del ayuntamiento parecen estar muy preocupados. Bueno, 10 personas están siendo investigadas y eso es lo que está haciendo ahorita la Fiscalía. No nos están fallando los filtros. Yo creo que siguen viviendo en el municipio más seguro. Como dije, no estamos exentos a que se presenten situaciones, incidentes de inseguridad. Por si fuera poco, la autoridad tuvo que lidiar esta semana con un asalto bancario, protestas de trabajadores del municipio y también de vecinos desalojados en Vasconcelos. No nos dijeron nada, nos iban a pagar los metros y no nos pagaron, nomás nos sacaron, tumbaron todo sin avisarnos. Vaya que sí, esta semana se destapó la cloaca en la transición. La bomba de tiempo llamada Cimeprode está a meses de estallar. No, pues prácticamente ya está sobrepasado, o sea, 1 año, tengo entendido. Y ni qué decir del barril sin fondo del metro. Si queremos que el metro trabaje bien y que quede listo para trabajar los próximos 30 años sin ningún problema, en estos 6 años que vienen hay que invertirle 12.300 millones de pesos aproximadamente. También se supo que los camiones están amparados contra la verificación vehicular obligatoria. La realidad es que tenemos alrededor del 50% de las rutas con amparo. La gran mayoría tienen suspensiones. La buena noticia es que parece ser que eso del aumento a la tarifa quedó en simple humo. Yo solicité la aclaración y cuando la solicité, ellos estuvieron en su mayoría, al menos los que estuvieron presentes en la Junta, de que están apoyando a la nueva administración con una reestructura. A unas semanas de irse, el Bronco reconoce que sí fue soberbio, pero nada más tantito. Porque normalmente en un gobierno tranquilo, en donde no hay adversidades, pues siempre el gobernante se torna soberbio y creo que yo me convertí en eso en una temporadita. En temas nacionales, primero se dijo que era un rumor. Pues es en calidad de rumores publicados en la prensa. Pero al final se confirmó. Julio Scherer no es más consejero de la presidencia. Ha decidido dejar el cargo y el encargo porque va a reincorporarse a sus actividades como abogado. Por
Por cierto que esta semana, 11 millones de alumnos regresaron a clases en el país. Muchos pequeñitos de verdad que estaban muy emocionados de expresar sus sentimientos, ya se intercambiaron teléfonos, bueno, ya están muy emocionados. Y para cerrar, si ya se acabó todas las series y películas y no haya qué hacer, López Obrador le recomienda su libro A mitad del camino. Les aseguro que no se van a aburrir, no van a bostezar. ¿Se anima a leerlo? Para Nuevos Cambios, Luis García. En 2 años. Mientras en la esfera política, transportistas y también gobiernos se ponen de acuerdo sobre si se paga lo justo o no, vamos a presentarles este reportaje aquí en Nuevos Cambios que habla de la realidad que vive todos los días un usuario ante la no actualización de un mejor servicio. A las 5 de la mañana suena el despertador de José Adriel, un joven de 26 años que salió de su natal Orizaba, Veracruz, en búsqueda de mejores oportunidades laborales que encontró en Nuevo León. Mi trabajo me gusta hacer mi trabajo. No es pesado, sino que lo pesado realmente es el transporte. Es pesado también estar sentado 2 horas, hora y media. Uno dijera, no, pues es cómodo, qué bien que te toque sentado, pero no, a la larga ya empieza a doler la espalda. De lunes a viernes no desayuna. Debe darse prisa para llegar a tiempo a su centro de trabajo. Sale de casa a las 6 de la mañana y recorre calles con escaso alumbrado público en la colonia Reguiletes, en Juárez. El reto es llegar en 2 horas y media hasta un parque industrial en Apodaca, ubicado a 30 kilómetros de distancia. Solo 5 minutos marcan la diferencia de perder el primer camión y enfrentarse al caos vial. Esos 5 minutos son los que descuadran todo el día. Porque esos 5 minutos que cambian, más presencia de ciudadanos. Más presencia de ciudadanos, el tráfico, el autobús va para y para y para y para. Todos los días viaja en 2 camiones, uno de la ruta 185 que lo llevará de Juárez a Guadalupe y otro de la ruta 160 que lo trasladará hasta Apodaca. Luego, una unidad de su empresa lo dejará en la puerta del parque industrial. El costo de recorrer 3 municipios metropolitanos representa el 15% de su salario. Aproximadamente 50 pesos por día. Pero dentro de esos 50 pesos por día ya estoy considerando mi café que me compro en el puente de Apodaca y una pequeña merienda, que es una dona, un pequeño pan, un pequeño refrigerio. Pero si despierta tarde, desembolsará 60 pesos extras para abordar un taxi. Igual considero las opciones más económicas. Podría yo tomar otro, ya sea un Didi o un Uber, pero es más caro exactamente. Y también más tardado, porque en lo que hago, en lo que pido el Didi o el Uber, en lo que el chofer acepta y en lo que llega y en lo que nos vamos. La incertidumbre culmina tras un recorrido de 2 horas y media, pero 9 horas después de la jornada laboral, inicia otro reto: volver a casa en medio de altas temperaturas, estrés y aglomeraciones. El viaje de regreso también incluye boleto en primera fila de conflictos entre usuarios y conductores. Ya 1 hora esperando ahí, todavía ahorita caigo algo. De las 24 horas solo voy a estar 9 horas en casa. Sí, 9 horas. Espero dormir 6 horas y mañana otra vez a lo mismo. De las 24 horas del día, Adriel está fuera de casa 15, de las cuales 9 las destina a su jornada laboral y 6 para viajar en transporte público, 6 más para dormir y solo 3 horas para realizar actividades recreativas, pero en su domicilio, como ver televisión o leer. Adriel sale de casa de madrugada y llega al anochecer. Jamás ve la luz solar. Para Nuevos Cambios, Maite Villasana. Después de la pausa vamos a presentarle los puntos y las principales preguntas que arroja esta idea, esta propuesta que está haciendo el próximo gobierno a los transportistas para evitar comenzar con un aumento el próximo sexenio, un aumento a la tarifa llamado tarifazo. Regresamos para verlo y también un poco más adelante las entrevistas correspondientes.
Pero ahorita sí ya llevamos aquí un buen y no hay. ¿No ha pasado? No, no ha pasado. ¿Cree que es lento? No, y el que acaba de irse no nos fuimos porque luego nos deja la mitad de camino, nos pasa otro, porque no sube para allá. Digo, pues ¿para qué nos vamos? Oiga, ¿usted aceptaría un incremento en la tarifa de los camiones? ¿Otro? Ay, Dios. No, pues ya estaría un poquito más canijo para salir. Pues sí, lo peor. ¿Cree que para usted sería justo un aumento en las tarifas? ¿Lo aceptaría? Si estuviera en buenas condiciones y dieran un buen servicio, sí. Si no, no. Vamos a analizar exactamente cuál es la versión, sobre todo, que ha circulado o que ya ventiló Hernán Villarreal, el próximo secretario general de gobierno, un hombre del que se habla mucho, que sabe de movilidad, que no se pone en entredicho durante los últimos años su participación activa y su experiencia como asesor. Ya ha ventilado, cuando le preguntamos al propio Hernán, en una entrevista aquí también en Nuevos Cambios, que el cobro por kilómetro podría ser la primera de las opciones para evitar que los transportistas sigan exigiendo un aumento a la tarifa. ¿En qué consiste? Vamos a presentarle los siguientes gráficos. ¿En qué consiste esta idea? ¿Cuál es el hecho? El Instituto de Movilidad cobraría los pasajes y concentraría los recursos. Es decir, cuando un pasajero le pague al del camión, ese dinero no va al dueño de la ruta, sino al gobierno del estado, a movilidad. Las dudas que tiene este sistema o esta idea podríamos englobarlas de esta manera. Número uno, ¿cómo se va a evitar la discrecionalidad en los ingresos? Es decir, ¿cómo se va a saber cuánto le pagas a uno, cuánto le pagas a otro? Sobre todo porque se habla de pagar por kilómetro, es decir, no importa que el camión vaya lleno o vaya vacío, lleve 3 pasajeros, el pago es por kilómetro. ¿Cómo se va a hacer que esto no sea disparejo? La duda número 2 es ¿quién auditará estos ingresos? Es decir, ¿qué tan transparente va a ser el asunto? ¿Quién va a estar vigilando que no se hagan pagos de más? La número 3, ¿cómo se lograría que el usuario use la tarjeta feria? Hay que recordar que todavía muchos no usan esta tarjeta e incluso hay rutas que han decidido, así, por su propia autoridad, no implementar esto. ¿Cuál es el segundo hecho? El Estado pagará de esa bolsa que haga, cuando usted pague su tarifa y que el Estado se la queda, ellos harán una bolsa y luego le pagará al transportista por el kilómetro que haya recorrido diariamente. Le decía, la duda uno es ¿cómo se va a evitar que los transportistas alteren estos registros de kilómetros recorridos? Acuérdese, lo que no es medible no es controlable. Entonces, ¿cómo se va a comprobar que realmente el transportista no está mintiendo? La nueva reestructura beneficiará con más kilómetros a ciertas rutas, esa es la duda número 2. Y la duda número 3, ¿ayudará esto a mejorar el servicio? Porque en todo esto no se habla, con esta nueva modalidad, de una mejora en el servicio, que es la principal queja de la gente. El hecho número 3, los ingresos de los transportistas ya no dependerían de los pasajeros con esta modalidad, sino de los kilómetros que acumulen sus unidades. La duda uno es, ¿estarán de acuerdo los transportistas con este esquema? ¿Realmente se logrará un acuerdo con ellos para decir, ¿sabes qué? Ok, no subo la tarifa y págame así? La 2, ¿será negocio para ellos, para los transportistas, que les paguen más a quienes llevan menos pasaje, pero recorren más kilómetros? Que esa es otra duda. ¿Qué tan parejo lo verán ellos? Esta ruta lleva 3 pasajeros por camión y le pagan lo mismo porque recorrió la misma cantidad de kilómetros, aunque haya dado un servicio no de tan buena calidad o no a tanta gente. El hecho, con este sistema se busca evitar que haya un aumento a la tarifa. La duda uno es, ¿y cómo se va a garantizar que no habrá aumentos en todo el sexenio? Porque esto no lleva de por medio algo que diga, con esta fórmula nos evitamos por 6 años que haya aumentos. La duda 2, ¿se asentará en la ley de movilidad algún candado para que no llegue luego otro político o los transportistas no digan de las buenas a primeras, ¿sabes qué? Ya no me gustó, auméntame la tarifa? Y 3, de aplicarse el esquema, este esquema propuesto de pago por kilómetro, ¿cuánto tiempo cree usted que pasará antes de que los dueños de los camiones exijan nuevamente revisar el asunto?
Ese es el problema y esa es la propuesta que tiene Hernán Villarreal, lo que se han sentado a platicar las próximas autoridades y los transportistas para no aumentar la tarifa y que todo el mundo esté en calma. El detalle es que el diablo está justo en eso, en los detalles. El detalle es que hay que revisarlo, hay que auditarlo y que sea transparente para el ciudadano. Y parece que con tantas preguntas esta idea no es necesariamente transparente y tal vez no sea la mejor. Aquí tiene, madre. De nada. Buenas tardes. Que la gente llegue a su destino bien. Ese es mi compromiso. Araceli se gana la vida conduciendo un camión urbano para trasladar hasta 600 personas en un día, que viven presionadas por llegar a tiempo a sus destinos. Pues el calor, la gente, ya vienen cansados y como que así te sientes así como que presionada por el que ya llevar a la gente a su destino. Es operadora de transporte urbano desde hace 7 años. El más reciente lo ha dedicado al volante de la ruta 527, que va de Apodaca a Pesquería, en donde el caos, el calor y los contratiempos son el pan de cada día. La vuelta es de 2 horas, pero en realidad no hay tiempo. No nos piden venta tampoco, es a lo que vayan. Variar los tiempos de la hora de salida de fábricas, entonces depende de la gente que hay. Araceli hace 4 vueltas. Inicia su jornada a las 3 de la tarde y llega a su casa a las 3 de la mañana del siguiente día. El viaje inicia en el centro de Apodaca y llega hasta la colonia Santa María en Pesquería, pero abordar es todo un reto. Apenas avanza unos minutos y la unidad se llena de pasajeros. Es rara la gente que baja así en diversos puntos. Casi por lo regular toda la gente, el camión queda vacío ahí ya. ¿La mayoría son trabajadores, sí. Además de la presión por llevar a tiempo a los usuarios, Araceli enfrenta el caos vehicular en la carretera Apodaca-Juárez, en donde el paso es a vuelta de rueda. Por lo mismo, el tráfico hace que nos retrasemos mucho, se junta mucha gente y ya no caben. Contó que las problemáticas siguen siendo las mismas desde hace 5 años. Aglomeraciones, malas vialidades e inseguridad. Pues sí, por ejemplo, en mi caso, asaltos, que he sufrido 3 asaltos. A veces personas que se suben en estado de ebriedad al camión y sí, como quiera, así es. Ahorita con lo de la pandemia también, cubrebocas, el gel, que se pelean arriba del camión o se pone mal una persona arriba del camión. Su gusto por conducir un vehículo de grandes dimensiones se formó desde la niñez, cuando Araceli veía a su padre, a su abuelo y a su bisabuelo circular en un autobús. Hoy, su mayor satisfacción es recorrer las principales calles y avenidas, conocer nuevas personas y brindar un servicio de calidad. Luego de 60 kilómetros, casi 3 horas de camino y una serie de contratiempos, finalmente Araceli culminó la primera vuelta de su jornada. Para Nuevos Cambios, Maite Villasana.
Al regresar de la pausa vamos a platicar con don Abelardo Martínez García, empresario transportista. Vamos a escuchar también su versión, qué es lo que dicen y qué opinan de esta propuesta que le acabamos de presentar hace unos momentos, que es la idea, ese plan maestro, digamos, que tiene el gobierno que viene para evitar un tarifazo. Buscamos también, antes de ir a la pausa, le comento a alguien que pudiera platicar a nombre del usuario. Buscamos una mujer que pudiera ser, en este caso, la activista Rocío Montalvo, quien hablara a nombre del usuario. Pero la representante de Únete Pueblo se negó a darnos una entrevista. Incluso nos la canceló, ya había dicho que sí iba a hablar a nombre del usuario, pero de pronto nos argumentó que en este momento está siendo parte del equipo de transición en cuanto a movilidad para el próximo gobierno de Samuel García. Vamos a ver si después de esta transición sigue siendo activista y si después sigue teniendo la apertura que durante mucho tiempo ha tenido, que incluso ha buscado ella hablar en los medios de comunicación. Por ahora no pudo. Vamos a una pausa y volvemos. Pues muy deficientes, no están dando un servicio bien. ¿Cuánto tiempo se tarda? Mucho para los camiones. ¿Se tarda mucho? Se tardan mucho en pasar. ¿Las condiciones en las que se encuentran? Pues siempre bien llenos. Digo, no hay ninguna seguridad así con lo de la pandemia, ¿no? ¿Estaría dispuesto a aceptar un incremento en la tarifa? No, pues para eso que den un buen servicio primero. O sea. Pues un poco inestable porque sí se tardan bastante. A veces uno sale de trabajar con ganas de ya llegar a la casa a descansar, pero sí tiene que estar a veces hasta 1 hora, 2 horas esperándolos y pues la verdad, dice, ya hasta le pusieron ahí un anuncio de que pues es todo lo que nos pueden ofrecer, pero sí se tardan bastante. ¿Estaría dispuesta a aceptar un incremento en la tarifa? No, pues la verdad no, porque pues apenas estamos al día, vamos a decir. Bien, vamos a platicar y agradecemos mucho la oportunidad con el señor Abelardo Martínez García. Él es representante del Grupo Martínez García y director general también de esta empresa transportista de muchos años, de generaciones, obviamente, que ha dado el servicio a Nuevo León, el servicio de transporte público. Don Abelardo, ¿cómo está? Buenas tardes a ti y a tu auditorio. Gracias, muy amable, don Abelardo. Pues acudimos con usted porque normalmente escuchamos voces por todos lados y ahora que se está hablando en el tiempo de la transición, en esta semana, sobre movilidad y sobre el tema de transporte, salió por ahí ya un poco más de detalles de una propuesta que entendemos ha planteado el señor Hernán Villarreal para un pago distinto, un esquema diferente y poder así librar la necesidad de un aumento a la tarifa. Don Abelardo, quisiera preguntar qué tanto es verdadero que a ustedes ya les propusieron un pago por kilómetro en lugar de como se hace hoy día. Bueno, es correcto lo que usted está comentando. Tuvimos ya 2 o 3 reuniones de acercamiento con Hernán Villarreal a nombre del gobernador electo Samuel García. Y él está planteando un programa a desarrollar de pago por kilómetro en el transporte urbano. Se han tenido las primeras 2 reuniones y hay muchísimas dudas que están planteadas sobre la mesa que se tendrán que ir despejando, se tendrán que ir desarrollando todos los alcances que pueda tener este sistema. Es un nuevo sistema, no es el pago por kilómetro. Ajá. Están hablando de 9 rutas troncales, están hablando de un sistema alimentador y hay condicionantes que debe de cumplir el gobierno del Estado, otras condicionantes que debemos de cumplir nosotros y otras más que debe de cumplir el público usuario. Sí. Don Abelardo, a nosotros nos
hicieron llegar o nos llegó la información de que el Estado se vuelve un centralizador del cobro, o al menos eso es lo que se entendió, del cobro de la tarifa de los camiones urbanos, y después, al recaudar este dinero, pagaría el mismo Estado, el Instituto de Movilidad, a cada ruta lo que les corresponde por los recorridos. ¿Esto va más o menos cerca de lo que les han propuesto? Bueno, esa es una propuesta en principio así fría. Sí. Y nosotros la cuestionamos porque ellos a lo mejor pueden estar pensando que con el mismo dinero que recauden nos van a pagar. Sí. Y al irnos a un esquema de pago por kilómetro, con las experiencias y las evidencias que tenemos, pues no alcanzaría, no sería así. Precisamente por eso nosotros solicitamos que en este próximo presupuesto que va a autorizar el Congreso para el año 2022, esté establecida una partida presupuestal para el tema de movilidad y del pago por kilómetro, para que puedan gastar dinero y que les asignen dinero, porque si no, no lo van a poder completar. A ver si le estoy entendiendo. Entonces, si esto lo quisiera hacer el gobierno y en el supuesto que se llegara a un acuerdo de esa naturaleza, ¿no alcanzaría lo que pague el usuario para poder pagarles por kilómetro? Por supuesto que no. Porque partiendo de la base entonces de que la tarifa se quedó muy atrás y ya no es sustentable, ya no alcanza. La tarifa tiene 8 años de no actualizarse. Ajá. Y con eso, pues obviamente baja el cero y no contiene. Bueno, pues es que los antecedentes que tenemos del pago por kilómetro son los transmetros, los camiones que renta el metro a través del gobierno del Estado para que le den servicio a las estaciones del metro. Y esos transmetros que funcionan en la periferia, en las estaciones que están en Sendero, en Talleres de San Bernabé y en Pablo, en Exposición de Guadalupe, funcionan con precios de 30, 32 y 34 pesos el kilómetro, masiva. Entonces, ese es el único elemento que nosotros tenemos como elemento histórico de dónde podemos partir. El gobierno, ayer que estuvimos en una reunión, yo preguntaba si ya tenían el número mágico del pago por kilómetro, pues para poder hacer las proyecciones y poder hacer los presupuestos y todas las definiciones de kilómetros, y todavía no lo tienen. Entonces, ahí fue lo que se comentó, de que forzosamente tiene que haber un programa autorizado por Congreso y una partida presupuestal que les tienen que dotar. Esa es la vía. Yo le estoy entendiendo entonces armar un dinero que pudiera ayudar para cuando no den las cuentas, que según le entiendo pues sería la mayoría de los días, como para pagarles por kilómetro, y tomar de ese dinero que autorizaría el Congreso para poder solventarlo y quedar ustedes tablas. Es afirmativo, porque si no, no van a poder gastarlo, porque no están autorizados para hacer ese pago. Y así, porque no tendrían una bolsa etiquetada para ello. Exactamente. Entonces, para nosotros esto es todo un programa, no es en sí el pago por kilómetro. Vuelvo a repetir, están hablando de un sistema de rutas troncales, están hablando de un sistema alimentador, están hablando de zonas de transferencia, están hablando de otro tipo de servicio en la periferia. Entonces, es imposible que lo vayamos a poder desarrollar en 30 días o en 40 días. Esto hay que arrastrar el lápiz, hay que sumar y hay que ver el elemento principal que va a pesar en este nuevo sistema, la velocidad. Si no le damos velocidad al sistema, no va a ser posible manejar un sistema por kilómetro. Abelardo, sí, lo escucho, iba a concluir usted. El comentario es de que con esta pandemia que vivimos
se nos olvidó ya cómo estaba congestionada nuestra ciudad, cómo había un gran cantidad colapsado de tráfico en Morones Prieto, en Gonzalitos, en Miguel de la Madrid, en Boulevard Díaz Ordaz, en todos los ejes de circulación, que son muy pocos los que tenemos. Entonces, al pagar por kilómetro, pues tenemos que tener un programa, si no es de carriles exclusivos, pues cuando menos preferentes, con una semaforización para que pueda tener la unidad velocidad. ¿Eso ayudaría en un porcentaje a aminorar el problema? Ese sería el éxito del programa. Esa es la clave entonces, un carril que estaría exclusivo para que circule el transporte, circularía más rápido y eso da el beneficio. Exactamente, eso es más importante que la tarifa. Más importante que la tarifa. Abelardo, yo he sostenido y muchos de nosotros nos negamos a creer, y se lo digo obviamente con todo respeto, que el transporte público ya no es negocio. Yo le quiero escuchar, me gustaría, porque nunca me han respondido, ¿desde cuándo no es ese negocio que alguna vez fue sustentable? Mira, el transporte estaba fincado y sigue estando fincado para que sea negocio. Jaime Rodríguez no aplicó la ley y el reglamento, violó la legalidad. El Congreso, que fue el que promulgó la ley, diseñó una estructura para que el transporte fuera dinámico, para que se renovaran las unidades, para que se adquirieran nuevas tecnologías y para que tuviera mejor satisfactorio el usuario. ¿En función de qué? De un esquema económico. Por supuesto que se tiene que ganar dinero el transportista. El transportista está condenado a estar invirtiendo siempre. ¿Por qué? Porque la tecnología dura 2 años. Las normas ecológicas de fabricación mundial son para 2 años. Cada 2 años hay un nuevo motor, cada 2 años hay más exigencias de normas ecológicas, cada 2 años se requieren mejores combustibles. Ahora, aparte de todo lo que estoy comentando, sí, tenemos una tecnología ya eléctrica, una tecnología que lo dicta el primer mundo. El rumbo del primer mundo ya está trazado. Es una tecnología completamente amigable con la ciudad y con el Estado, 100% ecológica. ¿Cómo vamos a poder llegar a camiones que valen más de 15 millones de pesos? Si no creamos riqueza, si no creamos una fortaleza dentro de un sistema, va a ser imposible. Sin duda alguna. 2014 fue el último año que se subió la tarifa. En diciembre de 2013. De 2013. De allá para acá, no sé si tenga el número a la mano, ¿cuánto han subido los insumos o los costos en porcentaje y no ha subido el combustible? Bueno... Perdón, y no ha subido la tarifa. Le puedo dar algunos datos trascendentales. Sí. Por ejemplo, el tipo de cambio del dólar en el 2013, diciembre del 2013, enero del 2014, andaba sobre los 12 pesos y centavos. El litro de diésel andaba sobre los 13 pesos. Las tasas de interés, salarios, la inflación que hemos tenido del 2013 a la fecha, casi 8 años, estamos hablando de cerca del 40%, 45%. Inflación de canasta básica o inflación general, no de industria automotriz, que es mucho mayor. Bien, Abelardo, en 2018 hubo una reunión de consejo. En una de las reuniones de consejo, tenemos entendido, se aprueba un aumento a la tarifa o una, ¿cómo le llaman ustedes? Una actualización, o no sé cómo recuerdo el nombre, cómo lo llaman. Pero vaya, un aumento a la tarifa. De 2018 a la fecha no fue publicado por el gobierno del Estado,
no se ha podido aumentar porque ustedes incurrirían, entiendo yo, en una ilegalidad. Pero de 2018 a la fecha, ¿qué han hecho ustedes? Entendemos que no se han quedado de brazos cruzados, pero tampoco han podido subirla. ¿Qué ha pasado en 3 años? Bueno, mira, es cierto la información que tienes. En septiembre del 2018, en Palacio de Gobierno se celebró la última reunión presencial del Consejo Estatal de Transporte. ¿Sí me escuchas? Sí, claro. Y dentro del orden del día había un tema de un informe de la Comisión de Costos y Productividad con respecto a la propuesta tarifaria. Y llegó el momento en que se tocó el punto, se presentó el esquema tarifario, lo propuso en aquel tiempo, era el director de la agencia, el arquitecto Jorge Longoria. Sí. Esa reunión la presidió el secretario general de Gobierno en aquel tiempo, Manuel González Flores. Sí. Y se votó por mayoría y se sacó y se aprobó el esquema tarifario. Yo me acuerdo que lo bautizaron ustedes como el tarifazo. Sí. Porque era $1 de aumento y 10 centavos mensuales. Ahí terminó la reunión y Jaime Rodríguez se negó a publicarla. Ajá. Inició un proceso legal por parte de los transportistas para poder tener esa acta de asamblea. La pedimos por transparencia, las pedimos en contencioso, la pedimos en unos amparos y batallamos mucho tiempo para poder conseguir esa acta. Esa acta existe, está la votación, está el video, están todos los antecedentes y traemos todo un tema legal con ese tema. Entonces el gobierno del estado debió haber publicado esto, porque si se aprobó en una sesión donde había el quórum necesario y estaban las autoridades y estaba el secretario general de gobierno, el gobernador está entonces incurriendo en una ilegalidad al no publicarlo y por tanto no empiece. Es afirmativo y tiene un agravante adicional. Sí. La tarifa que se publicó el 30 de diciembre del 2013 tenía una vigencia de 2 años. Ahí lo dice el decreto. Ajá. Entonces es obvio sí, que al vencer esos 2 años tenía que ordenarse y publicarse otra nueva tarifa. Esta tarifa que se aprobó en 2018, entonces el llamado tarifazo, como bien dice, lo bautizamos los medios de comunicación, lleva 3 años entonces de retraso, no se ha publicado, ustedes están en un proceso. ¿En este proceso ustedes están demandando al gobierno del estado? Es afirmativo. Bien, ¿qué avance ha habido? Bueno, la verdad es que es cuesta arriba. Ajá. Porque toda la carga de la prueba es para nosotros. Es muy difícil estar peleando contra el gobierno, estar peleando contra interpretaciones, estar peleando contra el deber ser y contra las discrecionalidades. Y en función de eso, pues viene el colapso que ha sufrido el sector y el sistema de transporte en este sexenio. Un sexenio que va a entregar unas cuentas tremendamente mochas, un sistema de transporte que empezó con Jaime Rodríguez con 5,100 unidades y que a la fecha tenemos 2,700 unidades trabajando. Sí. Un gran legado nos deja, porque yo lo que tomo y lo capitalizo de lo que nos ha dejado Jaime Rodríguez en esto es que nos ha demostrado a toda la ciudadanía que no hay transporte más caro que el que no se tiene. Hay una gran deficiencia del sistema en el servicio de transporte muy marcado en muchos lugares, en muchos municipios, y
la gente busca otras alternativas mucho más caras para moverse. Ese es el legado de Jaime Rodríguez. Bien, recordamos bien, Abelardo, y la verdad fue muy claro Jaime Rodríguez, candidato en su momento hace 6 años, que los calificó de muchas maneras, no tiene caso repetirlas, y él dijo que era muy sencillo arreglarlo con ustedes, sentarse a platicar, que eran los mismos desde hace muchos años, que sí se podía entender y mejorar el transporte sin aumentar la tarifa. ¿Por qué duró estos 6 años? Va a parecer muy simple mi pregunta, pero ¿por qué estos 6 años Jaime Rodríguez no se sentó de nuevo y sobre todo estos últimos 3 a explicarles alguna idea? ¿Por qué? ¿Fue una fobia personal o es ignorancia? ¿Qué fue? Yo creo que le ganó un súper interés político de querer resarcir su nombre y su prestigio siendo un paladín o queriéndose convertir en un paladín al no aumentar la tarifa. Desde mi punto de vista está completamente cruzada esa intención. Es un sentimiento que tiene, pues a lo mejor un complejo, porque el transporte, el elemento financiero y económico está en las venas del transporte, como en cualquier actividad económica que hay en México y en el mundo. A ustedes los pintó como pues prácticamente villanos y que no piensan en el usuario. ¿Qué es para usted el usuario? Mira, en eso nos podemos quedar toda la noche de que quién tiene la razón. Sí. La intención y el deber que debió haber tenido Jaime Rodríguez es cumplir con la ley. La voluntad de cómo proyectar el sistema de transporte está en la Cámara de Diputados, en los diputados, en el Congreso. El Congreso es el que dice qué es lo que quiere. El Congreso es lo que dice qué necesita la ciudad. El Congreso es el que dice hacia dónde, cómo se proyecta y cómo va a buscar la estabilidad en la dinámica de movimiento de la ciudad. Y por eso se promulga una ley. Y la ley cuenta con una gran cantidad de capítulos, entre ellos el económico. Sí. El usuario dice, yo le hice una pregunta, ahora le voy a hacer una más. El usuario se queja de un mal servicio y se queja de que no es tomado en cuenta. ¿Esto ha sido por el atizamiento de un gobierno o es porque el usuario quiere siempre más? ¿A qué lo atribuye usted a que el usuario habla de un mal servicio de ustedes? Mira, lo que yo he aprendido a lo largo de la prestación del servicio es que el tema tarifario o la tarifa o el precio es a lo mejor el 4º o 5º renglón de importancia. Ajá. Hay cualidades más importantes que el precio. ¿Cómo cuáles, Abelardo? ¿Perdón? ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, el primer atributo es la rapidez y velocidad. El usuario quiere subirse y llegar rápido. El segundo atributo que quiere el usuario es frecuencia de paso. Quiere que las unidades estén pasando a minutos. El usuario quiere limpieza. El usuario quiere aire acondicionado. El usuario se quiere ir sentado. Luego es la tarifa. Ajá. Pero nosotros, o Jaime Rodríguez como gobernador, se pone a hacer un paladín en donde él cree que el usuario lo que más le interesa es la tarifa y está completamente equivocado. No es así. Bien, es entendible lo que me dices. ¿Es populismo? ¿Suena así? ¿Cómo? ¿Es populismo de un gobernador? Pero mira, Víctor. Sí.
El próximo año, en el 2022, cumple 50 años la competencia estatal en el ámbito del transporte. En 1972 se eleva de rango municipal a rango estatal, siendo gobernador Luis M. Farías. Sí. Son 50 años los que ha tenido esa gran responsabilidad el gobierno del Estado en turno. Y todavía están haciendo estudios. Abelardo, de hecho, ahora que lo menciona, llegó un día Manuel González, ex secretario general de Gobierno, con un folder y una propuesta, y dijo, llego aquí al Congreso porque les voy a pedir endeudamiento o un crédito para nosotros como gobierno estatal encargarnos del transporte. ¿Qué piensa usted de eso? ¿El gobierno puede y debe hacer eso? Pues mira, lo realizaron. Compraron camiones. Tienen alrededor de 160, 170 camiones. Cubren algunas rutas. La más publicitada es la del aeropuerto. Sí. Ellos ya tienen experiencia seria en sus liquidaciones, en su operación, y ya conocen el difícil mundo del transporte. Yo no te puedo decir mentiras, ya lo saben ellos. Aparte cobran más que nosotros, ¿eh? Sí. Abelardo, cobran 15 pesos. Yo he escuchado y otros compañeros y el propio arquitecto Benavides a cada rato se lo dicen y él dice, pues denme pruebas. Se habla de que, no sé si sea confusión o por eso que me acaba de decir, pero se habla de que Jaime Rodríguez tiene también vela en el entierro, es decir, que participa él como socio o propietario de rutas. ¿Esto ustedes lo han estudiado? En los camiones morados del gobierno, no lo sé. En el transporte urbano de empresas, por supuesto que no. Ok, muy bien, ya le comprendí. Ahora, para seguir avanzando en esto, en lo platicado primero, Hernán Villarreal ya los conoce a ustedes, él ya ha tenido la posibilidad, ha sido gobierno o ha estado en el gobierno en anteriores ocasiones, es alguien que sabe de este asunto del transporte, él habla de que tiene confianza en ustedes y ustedes en él. ¿Cree usted que se llegue a buen puerto? Yo le quiero preguntar esto. Yo me imagino, y lo digo en primera persona, que no se puede comenzar el próximo gobierno sin que esto esté arreglado. Y yo creo que ustedes tienen como primera exigencia una actualización de la tarifa, porque si hace 3 años se autorizó, pues yo creo que eso es lo primero que van a pedir. ¿Estoy en lo cierto? Mira, el tema económico, desde mi punto de vista, va a llegar solo. Ajá. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta que migrar al programa de pago por kilómetro pues nos va a llevar algunos meses. Y hay un faltante de servicio muy marcado en muchas zonas de la mancha urbana, del área metropolitana. Sí. Se necesita invertir. Pero resulta que con la forma como has venido manejando estos últimos 6 años el transporte, has dejado al transportista en una situación donde ya no es sujeto de crédito. Ya. ¿Por qué? Porque una arrendadora o un banco, cuando solicitas un crédito, te pide unas proyecciones. Sí. ¿Cómo me vas a pagar al tercero, al cuarto, al quinto año? Entonces, pues tú sacas la ley, tú sacas la canasta, tú sacas la fórmula y dices, mira, si aumenta el diésel, si aumenta el dólar, si aumenta la inflación, aquí está la fórmula, se actualizan las tarifas. Pues resulta que con esta violación de la ley, el no acatarla y no aplicarla, pues te acabaste el sistema de transporte y dejamos de ser sujetos de crédito los transportistas. Bien. Porque los bancos no nos creen, porque todos caímos en carteras vencidas, en problemas de créditos
Bien. Entonces nos metieron en un agujero, es sin precedente en la situación que está el transporte hoy por hoy. Bien, Abelardo, un par de preguntas más y le agradezco de nuevo la entrevista. La primera sería, ¿hay un plazo en las negociaciones o en las pláticas con ustedes? ¿Hay un plazo fatal? ¿Hay un tiempo para decir, sabes qué, hasta aquí aguantamos esta situación, ya no damos más? Mira, Hernán Villarreal conoce y Hernán Villarreal sabe que está trabajando con contrarreloj precisamente por esto que usted comenta. La situación del transporte es por demás crítica y el tiempo corre en perjuicio y se tiene que tener una solución. Y si no se tiene una solución de fondo, se va a tener que tener una solución de transición. El dinero es vital para poder seguir operando. Se habla de que si podemos manejar algún programa para rescatar unidades que tenemos paradas, pues implica inversión. Esas unidades que están paradas nos sirvieron de refacciones para que de ahí estar arreglando algunas unidades y que no parar los servicios. Ya. Se conoce pues, como un vil caníbal. Estamos canibaleando unidades. Bien. Ya por último entonces, en un momento dado que se llegue a un acuerdo, ¿cuánto tiempo cree usted que se lleve un programa de reestructuración? Porque se habla mucho de un reordenamiento, de una reingeniería, de revisar las rutas que tienen más de 20 años sin revisarse, no los camiones, sino el por donde pasan, para hacerlo verdaderamente óptimo y negocio para todos. Esto no es de un día para otro. ¿Cuánto tiempo cree usted que se lleve revisar todo y organizarlo de otra manera, Abelardo? Yo creo que varios meses, porque también se habla de un camión ideal, una unidad de transición donde sea lo más posible de energía limpia. Se está hablando de gas natural comprimido, se está hablando con algunos atributos de comodidad como es el piso bajo. Sí. Y se está hablando de unidades de otros países porque nuestra planta productiva aquí en México está semidesmantelada, porque no hay producción de camiones urbanos, porque no hay venta, obviamente a nivel de la República, todo el transporte urbano está colapsado en la República. Entonces, se está hablando de recurrir a fábricas de China. Entonces, todo eso lleva una gran cantidad de programa, de estudio, de poder ir palomeando cada uno de los renglones. Por eso yo comento que esto no es una cuestión que se pueda hacer en 2 o 3 o 4 semanas. Van a ser, desde mi punto de vista, meses. Bien, ¿cuándo es la próxima reunión, Abelardo, con las autoridades o con el equipo de transición? Bueno, nos están marcando una agenda muy apretada. Quieren que nos juntemos 3 o 4 veces por semana para estar arrastrando el lápiz con las comisiones técnicas, tanto del equipo de transición como del equipo del sector transporte urbano. Y estar avanzando en los dos temas, el tema de pago por kilómetro y el pago de reestructura. Pues vamos a ver entonces en qué queda todo esto y ojalá que lleguen a buen término porque el usuario está en medio entre lo que dice la autoridad y lo que ustedes también como transportistas quieren. Entonces, ojalá que todo salga bien. Abelardo, yo le agradezco y si me lo permite, me gustaría platicar con usted una vez que hayan avanzado estas pláticas. Por supuesto, estoy a la orden y este es un tema de todos, es un tema público, es a lo mejor importante que se quede una pregunta en el aire. Como sociedad, como área conurbada, como Estado, ¿qué queremos en el transporte? ¿Quién debe pagar el transporte? ¿Lo debe de pagar el usuario? ¿Lo debe de pagar el industrial? ¿Lo debe de pagar el comerciante? ¿Lo debe de pagar el gobierno? ¿Lo debe de pagar el transportista? Pues tenemos que ponernos de acuerdo. Esto no puede seguir así. Muy bien. Abelardo, muchas gracias. Sigo saludarle.
Igual, a la orden. Platicamos. Hasta luego. Continuamos. A nombre de todo un equipo de trabajo que hace posible nuevos cambios, esperamos que el programa haya sido de su agrado y sigamos informándolos sobre ese tema del transporte, una gran deuda, un pendiente, un gran problema que le hereda este gobierno al próximo que viene de Samuel García Sepúlveda. Por lo pronto, que pase buenas noches.